Sánchez casi siempre se sale con la suya. En el caso de Broncano y su fichaje por Televisión Española también, aunque en esta ocasión se ha dejado bastantes pelos en la gatera. El presidente del gobierno tenía entre ceja y ceja este asunto con un único interés: hacerle la competencia al Hormiguero de Pablo Motos, programa, como saben, de gran éxito, no especialmente crítico, la verdad, con el gobierno, pero non grato en Moncloa y enemigo público número uno de muchos socialistas. El problema es que el capricho de Pedro Sánchez para reducir las críticas que recibe o el impacto de las mismas, que cuando algo quiere no se para en barras, nos va a costar 28 millones de euros, que se dice público, que se dice pronto, de dinero público además. Televisión Española tendrá que pagar esa cantidad al presentador y a la productora que pone en antena el programa para que Broncano deje Movistar y se marche a la televisión pública, con un contrato blindado además. Si fracasa, habrá que pagárselo de todas maneras. No parece demasiado estético y desde el punto de vista moral deja bastante que desear la operación de Pedro Sánchez para protegerse a sí mismo, como casi siempre. Sánchez lo ha logrado en todo caso contra viento y marea. En el camino, esta historia se ha cobrado la cabeza del jefe de programación de Televisión Española, José Pablo López, y de la presidenta, Elena Sánchez, envuelto en guerras de poder intestinas que no interesan realmente a nadie. Y lo que es peor, ha dejado por el suelo el prestigio ya deteriorado de Radio Televisión Española. La actuación de Pedro Sánchez en este asunto recuerda, hay que decirlo claro, a la de cualquier dictadorzuelo caribeño. La tele pública es mía y hago lo que me da la gana con ella, sin disimulo. ¿Que tengo que pagar 28 millones por un programa? Ahí están. No todo va a ser para la educación, la sanidad y los servicios sociales. Claro, qué tontería. Nuestros impuestos también están al servicio de Pedro Sánchez para satisfacer sus intereses políticos. En realidad, esto de Broncano es una metáfora del sanchismo. Así es su forma de hacer las cosas: intervenir con descaro organismos, empresas públicas e instituciones para lograr su principal y único fin: afianzar su poder y continuar lo máximo posible en la Moncloa. Estamos en la tertulia de Es Política aquí en Es Diario y la verdad que con mucha actualidad encima de la mesa. Estamos en una semana clave, ¿no? En esa guerra de las comisiones, como de las comisiones de investigación, como hemos contado, venimos contando en esdiario.com, y en este caso pues ya conocemos los comparecientes, tanto los propuestos por el PSOE como también los propuestos por el Partido Popular, tanto en este caso último en el Senado como también en el Congreso. En cuanto al PSOE, conocemos ya que va a llamar, que citará en la comisión de investigación del Congreso a Salvador Illa, al exministro, a Armengol, al actual presidente del Congreso de los Diputados, y a Isabel Díaz Ayuso en esa comisión en el Congreso. Por la parte del Partido Popular, también lo veníamos contando en Es Diario, y citarán a las personas que ya citaron en el Senado, esas 58 personas, y adicionalmente llamarán pues a Nadia Calviño y también pues a otras personas relacionadas, como ellos mismos dijeron, con el entorno de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, como Reyes Maroto. No sé qué os parece, un titular, Benjamín López, su director de Es Diario. ¿Cómo ves esa estrategia del Partido Socialista? Hombre, llamar a los propios implicados a motu propio, valga la redundancia, me parece una estrategia inteligente por parte del PSOE. Es como trasladar a la opinión pública: no tenemos nada que ocultar. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengan nada que ocultar. Es una estrategia, creo que inteligente, está bien pensado, pero veremos a ver lo que da de sí. En todo caso, creo que esta comisión del Congreso es una gran ceremonia de la confusión. Luego lo explicamos. Claro. Jordi, primer titular, ¿cómo ves esta lista de comparecientes del PP y del PSOE? Pues creo que al PSOE, como comentábamos, le puede salir bien la jugada, pero lo pondría un poquito entre comillas y tendría cuidado porque puede ser que no salga todo como se espera. Y luego, otro factor que me parece muy importante: la última vez que el PP y el PSOE se enfrascaron en guerras intestinas, acabó como acabó y acabaron apareciendo Podemos y Ciudadanos, y por lo tanto yo sería cauto en el caso del PP y del PSOE. Vamos. En todo caso, como decíamos, Nadia Calviño, Reyes Maroto son dos de las personas que adicionalmente en el Congreso de los Diputados el PP va a llamar a esa comisión.
Nadia Calviño, una persona que conocemos muy bien, Benjamín, en Es Diario, porque hemos publicado ondas exclusivas en su momento. Francisco Mercado, nuestro periodista de investigación, publicó ondas exclusivas sobre Nadia Calviño y siendo titular en ese momento pues del Ministerio de Economía, pues todos esos contratos, digamos, que favorecieron, que permitió que digamos que llevó a cabo, digamos, desde el Ministerio de Nadia Calviño y que favorecieron a la empresa en la que trabajaba el marido de Nadia Calviño. Claro, tendrá que explicar muchas cosas, ¿no? Desde luego, a ver, el caso de Nadia Calviño, que aquí lo hemos tratado Sí. ampliamente en Es Diario, con bastantes exclusivas de Francisco Mercado, que ha seguido muy de cerca este tema y ha destapado el asunto, ha pasado bastante, diríamos, de puntillas por la actualidad política. Yo creo que, amparado en ese prestigio internacional de Nadia Calviño, pues nadie ha querido meterse ahí. Ya digo que es un poco inexplicable porque el caso, y invito a nuestros espectadores a que se me hagan una pequeña búsqueda y lean las informaciones a las que estoy aludiendo, el caso es bastante escandaloso, ¿no? El trato aparentemente o supuestamente de favor de Nadia Calviño a su marido y a las empresas con las que trabajaba su marido, ¿no? Creo que es un asunto que digo que inmerecidamente ha pasado de puntillas y que ahora, a mí me ha sorprendido un poco, porque el PP nunca ha hecho, diríamos, guerra con este asunto, ahora lo lleva a la Comisión de Investigación del Congreso de forma un tanto sorpresiva. Creo que ahí hay un filón, desde luego, que explotar y creo que Nadia Calviño tiene que dar muchas explicaciones porque es un asunto de verdad. Invito a los espectadores a que lo lean detenidamente. No es fácil, es un asunto complejo, entramados empresariales, etcétera, pero debería, cualquiera que lo lea llega a la conclusión de que hay que dar muchas explicaciones, desde luego. Pero hay que recordar, Jordi, que la comisión en el Congreso, la que impulsó en un primer momento pues, el Partido Socialista, va sobre todo, como ellos quisieron, vaya, es decir, van a investigar todo lo ocurrido, todos los contratos, digamos, durante la pandemia, especialmente aquellos relacionados con material sanitario, pero desde luego ese también, lo estamos viendo en pantalla, ¿no? La empresa del marido de Nadia Calviño dispara su valor tras captar fondos del Ministerio de Economía, es decir, B-Digital, que es así como se llama la empresa, sigue llamando, donde trabaja el marido de Nadia Calviño, pues rozaba la quiebra antes casualmente, ¿no?, de recibir ayudas del kit digital, avales de fondos ICOs y contratos públicos concedidos por el ministerio por el cual Nadia Calviño era titular, el Ministerio de Economía. Claro, aquí esto también se tendrá que investigar, como quiso el PSOE, que se investigara todo, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Sí, exactamente. Yo creo que aquí sí hay una estrategia de que cuanto más se investigue, más difícil es un poco de seguirle la pista, ¿no? Yo tengo la sensación desde la última vez que estuve aquí, que estuvimos hablando del caso Coldo, de toda la avalancha de informaciones que han pasado, ¿no? Nos ha sobrepasado a los periodistas y a las periodistas y ha puesto un poco difícil a que se pueda hacer el trabajo, ¿no? Porque hay tantos casos, hay tantas cuestiones concretas, hay tantas aristas y creo que al final esto favorece que a la gente no le llegue bien la información de lo que está siendo investigado. Y creo que en este caso, pues esto responde a esta estrategia y creo que por parte de los dos partidos principales, de los dos grandes partidos, hay un poco esta estrategia de intentar que abarque el máximo posible para ir lo mínimo posible, ¿no?, a casos específicos, ya que hemos visto que cuando se ha ido al caso específico, primero fue Ábalos, después fue la respuesta del Partido Socialista, ¿no?, con el caso Ayuso y especialmente la pareja de Ayuso. Al final ha acabado esto desembocando en casos mucho más grandes y en supuestas tramas que habrá que ver, que la justicia, por supuesto, tendrá que dictaminar hasta dónde llegar, ¿no? Pero creo que esta estrategia un poco de enfangar todo les puede salir cara a los dos principales partidos. Claro. Benjamín, sí, adelante. No, a ver, yo es que me gustaría, al principio decía que esto era un poco la ceremonia de la confusión, esta comisión de investigación en el Congreso, porque claro, el Partido Socialista, ante un caso que está judicializado y que le afecta a él, afecta al Ministerio de Transportes y a administraciones, en principio, gobernadas por el Partido Socialista, ¿qué hace? Pues abre el abanico y entonces dice, no, vamos a investigar eso, pero vamos a investigar a los demás. Ya, pero es que los demás, que se sepa, no hay ninguna denuncia judicial, no está en ningún tribunal, no hay ninguna sospecha más allá de las que quieras levantar gratuitamente, pero quiero decir, no hay nada que fundamente una sospecha. El caso de Ayuso en la Comunidad de Madrid ya lo vio la justicia, lo archivó. Por lo tanto, es querer mezclar un hecho tangible, como es un caso de corrupción judicializado, con
no se sabe qué, intereses políticos, sospechas fabricadas y mezclarlo todo, ponerlo todo a la misma altura para eso, una ceremonia de confusión. No, sí, a ver, si hemos cometido corruptelas, vosotros también, ojo. Y claro, esto es verdad, porque al final lo que haces es deteriorar la imagen de la política española. Es como en una especie de ¿y tú más? Pues todos somos iguales de corruptos. Primero, ni todos son iguales de corruptos, aquí que cada palo aguante su vela, el Partido Popular ha tenido sus casos de corrupción muy graves en el pasado, los ha pagado judicialmente y los ha pagado en las urnas, pues perdiendo el gobierno, es evidente, ¿no? Y ahora es el Partido Socialista el que tiene un caso que le afecta. Esa estrategia de, bueno, todos iguales, creo que efectivamente es peligrosa, es injusta y no se aciñe a los hechos. Es que no Y lo son, que, no son los hechos que se están investigando ahora mismo. Y lo que es increíble, Benjamín, también es que el PSOE, ¿no? Que siempre criticaba al PP por poner el foco en Francina Armengol y que no tenía nada que ver. Estamos hablando de la presidenta del Congreso, es decir, la tercera autoridad del Estado. Y que ahora sea el propio PSOE quien cite, digamos, en esa comparecencia, en esa comisión de investigación, a la propia Francina Armengol. Es decir, insisto, que es la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, que, bueno, pues que al final se va a ver en una comisión de investigación, incluso hasta por citación del PSOE. Sí, pero... Yo quería añadir una cosa muy Sí, breve, Jordi. ¿no? Pero que es el seguir un poco e insistir un poco en la idea del descrédito hacia los dos principales partidos que puede suponer esto, ¿no? Y que creo que al final acabará pagando la ciudadanía española en un momento en el que parecía, si atendemos a las encuestas y si atendemos a todas estas cuestiones, que parecía que el bipartidismo en España se había restaurado con relativo éxito, parecía que Vox más o menos había tocado un cierto techo, ¿no? Y parecía que Sumar tampoco iba a subir del 10-11%. Y ahora nuevamente que parecía que Sumar volvía a bajar un poco y que Vox se mantenía relativamente estable, nos encontramos con esto que puede ser también una oportunidad para estos partidos u otros nuevos que intenten entrar, especialmente ahora de cara a las europeas, puede ser una oportunidad política y también creo que es una cuestión. Claro, pero hay que decirlo todo, Jordi, porque ¿quién está promoviendo esa estrategia? Claro, es que creo que el Partido Popular se limita a crear una comisión de investigación en el Senado que al final, no hay que tampoco esconderlo, es oportunista desde el punto de vista político. Para mí las comisiones de investigación son bastante absurdas, diríamos, porque cuando un tema se está investigando en los tribunales, ¿quién mejor que un tribunal para investigarlo? Claro. Entonces, esas investigaciones en paralelo tienen más motivación política que otra cosa, pero en todo caso tiene mucha más razón de ser, mucha más legitimidad una comisión de investigación sobre un asunto tangible, real, que sobre especulaciones. ¿Quién está entrando en esas especulaciones? ¿Quién está intentando poner el ventilador en marcha? Creo que no es el PP en este caso. Cada palo que aguante su vela y su responsabilidad. Sí, pero... Si se produce ese descrédito de los dos partidos, creo que hay uno que tiene más responsabilidad en este caso. Claro, pero creo que también en el momento en que el Partido Popular también se vende a sí mismo, ¿no? Como un partido de Estado y entra a lo mejor en ciertas lógicas y utiliza también ciertos tonos algunas veces, creo que sí puede de alguna manera, por mucha razón que tienes, ¿no? Decía mi abuela que a veces no se trata de tener la razón, sino de también mantener un poco las formas en este caso. Y yo creo que el Partido Popular en algunos casos últimamente, y algunas personas, obviamente, no es una cuestión que les afecta a todos, ha perdido un poquito las formas y creo que eso es importante también. Bueno, pero aquí lo que tenemos es una comisión de investigación que montó el Partido Popular, con su mayoría absoluta, evidentemente, también oportunista, de acuerdo con Benjamín, ¿no? en el Senado, pero sobre el caso Coldo, que es el único caso que en estos momentos se está investigando y está judicializado. Es más, hasta estos momentos el Partido Popular ni tan siquiera en el Senado citó ni a Pedro Sánchez ni a su mujer Begoña Gómez. Es más, dijo Feijóo en una entrevista hace poco que no eran sus formas, sus estilos llamar a la presidenta del Congreso y que lo único que reclamaba del presidente del gobierno y de su mujer, digamos, y en relación a su mujer, son explicaciones. Son explicaciones, ¿no? De momento, insisto, no está siendo, no han citado ni tan siquiera en la lista tampoco del Congreso que hemos conocido que han presentado en este jueves. Es decir, creo que se están guardando las formas, es decir, que está respetando los tiempos. De hecho, es más, publicamos en Es Diario, Benjamín, que el Partido Popular está a la espera de que se conozca ese volcado de datos, esa investigación que está llevando a cabo la policía y, por tanto, que está judicializado y que cuando se conozca más información, pues, evidentemente, se irá viendo si hay que ampliar o no esa lista de comparecientes, pero está respetando los tiempos el PP, ¿no? Sí, porque además el caso Begoña Gómez, también lo hemos publicado aquí, ya ha llegado a un juzgado y ya está en manos de un juez.
en Sí, la una Fiscalía denuncia que Europea. le ha puesto manos limpias, que Exacto. veremos a ver qué recorrido tiene, no nos podemos aventurar, pero que un juez ya va a tener que empezar a decidir si puede haber ahí un tráfico de influencias o no, investigarlo o no investigarlo. Por lo tanto, yo creo que el PP ahí está actuando con prudencia, para algunos excesiva prudencia, ¿no? Porque hay informaciones periodísticas bastante relevantes y que dejan muy en entredicho la actuación de Begoña Gómez como conseguidora de fondos, ¿no? Y las influencias que ha podido utilizar para ello, pero desde luego está actuando con mucha mesura, muy medida, probablemente también no quiere pisar en falso y quiere ir sobre seguro y quiere generar titulares de forma consecutiva, no todos de golpe. Claro, claro. Y esta es una manera también de lograrlo. Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo evoluciona la Comisión de Investigación en el Senado. Esa lista no es definitiva y acabaremos viendo a Pedro Sánchez, estoy convencido, y a Begoña Gómez. Si un juez admite la denuncia y se empieza a investigar, va a ser difícil que no la llamen a comparecer. Porque, hombre, ya habrá otras dudas ahí. Respecto a Francina Armengol, ya te decía al principio que me parece inteligente, ¿no? A las personas a las que acusa el PP con el dedo, llamarlas a la Comisión de Investigación del Congreso, digamos, por voluntad propia. No tiene nada que perder el PSOE porque van a ir a declarar a la del Senado, con lo cual, quiero decir, ya está amortizado, Claro. pero hacen un gesto diciendo, no, es que no tenemos nada que ocultar, o eso es lo que pretenden trasladar a la opinión pública, tanto es así que les llamamos nosotros mismos para que lo expliquen todo, porque es todo perfectamente explicable. Lo de Armengol es difícilmente explicable, muy difícilmente explicable, y la única salida que tiene ella es decir que, bueno, que esos fueron los técnicos y que ella ni se enteró de lo que ocurría allí, pero que lo que ocurría allí fue una vergüenza, la verdad. Quien se enteró que el gobierno que ella misma presidía en Islas Baleares, pues después de conocer que el material que compraron era erróneo, estaba mal, que no servía, pues hicieron una carta diciendo que estaba muy bien y recomendando ese material, ¿no? O sea, lo único que y no no supiera... reclamando nunca el dinero, Y no nunca el dinero, hasta el último día prácticamente que ella salió del gobierno, y por una cantidad menor, que ese es un dato que ha pasado bastante inadvertido, pero que ella, claro, dice, ¿por qué tienes que favorecer a la empresa proveedora pidiéndole menos cantidad? Porque lo que hizo fue calcular a ese día cuánto valía el precio medio de las mascarillas y aplicarlo. Me ha servido tantas mascarillas a tantos céntimos por mascarilla, pues me salen, por poner un ejemplo, 2,5 millones. Y eran 3,7 lo que ellos habían pagado. Hombre, si alguien te ha causado un perjuicio, te ha metido una mercancía defectuosa, lo mínimo es reclamarle la cantidad que has pagado, si no más, por los daños y perjuicios que te haya podido ocasionar, ¿no? Pero menos, o sea, quiero decir, su actuación, desde luego, es muy lamentable. Lo único que puede hacer ella es decir que ella no sabía nada de esto. Pero volvemos los técnicos, pero no sé si vale. Pero, Jordi, volvemos a lo mismo. Es la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, y con lo cual, si el propio PSOE cita a Armengol a que comparezca, a que dé explicaciones en la comisión de investigación que impulsaron el Congreso, que ella misma preside, queda un poco mal todo, ¿no? Es decir, y el PP pidió ya desde un primer momento la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Sí, no, desde luego el PSOE va a intentar jugar la carta de no somos lo mismo que el Partido Popular, vimos a Zaplana justamente ayer declarando, van a intentar utilizar todo este material, ¿no? Recordar un poco las causas del pasado del PP, no sé hasta qué punto eso sigue teniendo rédito o no electoralmente, ahí sí tengo mis dudas, pero bueno, desde luego la estrategia parece clara, ¿no? Demostrar un poco no somos lo mismo, nosotros no tenemos miedo a decir la verdad y a comparecer, y habrá que ver esto hasta dónde puede llegar y qué recorrido tiene. Pero, Benjamín, cuando se llama a una persona a comparecer en una comisión de investigación, es que hay ciertos indicios de que algo puede llegar a haber, ¿no? Es decir, entonces lo que está de alguna forma... No, bueno, no necesariamente, Hugo. O sea, ya digo que muchas veces se utilizan políticamente las comisiones de investigación. Lo que no tiene un pase es lo que tú señalabas. Si tú llamas a la presidenta del Congreso, que de alguna forma es la que tiene la última palabra y la que interpreta las normas del Congreso y la que establece las reglas del juego en un momento determinado, pues, hombre, ella misma no se va a investigar a sí misma, ¿sabes? O por lo menos no se va a investigar con la misma libertad que le puede investigar el Senado o cualquier otro órgano ajeno a ella, ¿no? Por lo tanto, estéticamente no tiene un pase. No puede ser que la presidenta se someta a la investigación de la presidenta, que es al final, de alguna manera, lo que va a ocurrir. Y claro, eso, evidentemente, si quieres garantizar que hay una investigación limpia por parte del Congreso, lo que tendrías que hacer sería apartarla de su responsabilidad y que ahora sí el Congreso la investigue. No puede ser que dirija el Congreso que la esté investigando a ella. Es que eso es no tiene un pase, efectivamente.
Bueno, cambiamos de asunto porque hay más encima de la mesa. Ayer también, este miércoles, publicábamos en Es Diario una exclusiva, lo estamos viendo en pantalla, ultimátum de Puigdemont a Sánchez. Si no es presidente, le echará de Moncloa. Esa información de nuestra compañera Marta Gómez Montero, de fuentes solventes, de fuentes fiables, que dicen que precisamente esto ya se le ha trasladado al entorno de Pedro Sánchez. Es un aviso a navegantes, evidentemente, que pone encima de la mesa de nuevo ese colorín colorado que decía Jordi Turull, secretario general de Junts en su momento, refiriéndose a que el gobierno de Sánchez pende de la mano de Junts. Y como Junts se enfade, deja de haber ese gobierno, colorín colorado, insisto, decía Jordi Turull. Jordi, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que lo más importante aquí es, en comparación con la legislatura anterior, ¿no? Lo importante que se ha vuelto el apoyo de Junts, que creo que es un punto de inflexión en esta legislatura con respecto a la legislatura anterior, porque Sánchez creo que pudo gobernar con relativa estabilidad, ¿no? Cuando Junts no era tan imprescindible. Pero claro, ahora vemos que Junts sabe cuál es su papel perfectamente y está dispuesto a aprovecharlo al máximo. Lo que pasa es que a mí me temo que también Junts puede morir un poco de éxito, ¿no? Con la amenaza que hizo Puigdemont justamente hace unos días, en la que dijo que si no era presidente se dejaba la política, ¿no? Sonaba un poco a amenaza, un poco vacía, ¿no? Y ahora lo vemos en este sentido, intentando seguir presionando a Pedro Sánchez. Lo cierto es que Pedro Sánchez y Puigdemont son dos de los líderes, me llama poderosamente la atención, que han aguantado más años, ¿no? Digamos, en primera línea política, Puigdemont desde el exilio con todo lo que ha montado, ¿no? Pero los dos líderes han aguantado bastante y creo que esto es un pulso un poco a ver quién es el que será capaz de aguantar más, ¿no? Lo veo un poco una especie de batalla de gallos. Bueno, Pedro Sánchez escribió su manual de resistencia, Puigdemont también ha resistido y bastante decentemente según observamos en las encuestas, ya no es el líder como era de Cataluña, ¿no? Tan poderoso, pero bueno, sigue teniendo sus acólitos y habrá que ver hasta qué punto el hecho de que tense demasiado la cuerda no puede ir también en detrimento electoralmente de Junts, que yo creo que si arriesga demasiado en su estrategia puede acabar desinflándose y puede acabar provocando una crisis en su mismo partido. Y recordemos que si Junts finalmente se divide o si al final acaba volviendo a convertirse en una escisión, podría haber un grupo que por ejemplo, apoyara a Sánchez. No sabemos cómo esta tensión se podría articular y me parece que es interesante y habrá que estar atentos un poco a lo que pueda ocurrir, ¿no? Claro. Ha aguantado Benjamín, o lo han hecho aguantar también Pedro Sánchez. Es decir, si no fuera por los 7 votos que necesitaba de él para ser investido, no tendría el protagonismo, la relevancia que le dieron y estaba prácticamente pues, en Waterloo sin que nadie se acordara de él, prácticamente, vaya. Hombre, no, claro, ha sido Pedro Sánchez el que le ha devuelto a la primera lugar de la escena política, sin duda alguna, ¿no? Estaba, como él decía, en el exilio, ¿no? No, estaba prófugo de la justicia en Bélgica, allí olvidado y, bueno, tratando de defenderse de un escenario que era completamente diferente, que era una posible extradición en un tiempo a España, ¿no? En un tiempo. Era muy complejo, iba a llevar pero iban dando pasos, todo iba dando pasos hacia ese escenario y era lo que prometió Pedro Sánchez, sentarle en el banquillo de los acusados. Ahora estamos en otro escenario completamente diferente, ¿no? A mí me cuesta mucho ver a los independentistas dejando caer a Pedro Sánchez, porque para que se me entienda rápido, este chollo no lo van a encontrar nunca. Nunca más en la política española. Van a tener un presidente dispuesto a darles prácticamente cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero también al referéndum de autodeterminación llegado el caso. Porque siempre lo digo, que los argumentos que estamos escuchando permanentemente desde la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña, de Pere Aragonés, de hacer un referéndum amparado en el artículo 92 de la Constitución, el argumento que hemos escuchado es que ese referéndum no es posible porque divide. Ese es el argumento. Que están Illa, el propio Sánchez, la portavoz del gobierno, todos los ministros que han salido a la palestra, repiten ese argumento único y exclusivo. No se puede hacer porque es una acción que divide. Un referéndum divide a la sociedad. No, oiga, el argumento es que es inconstitucional. Ese es el argumento, el de peso, verdaderamente. No se puede hacer porque es ilegal, es inconstitucional, atenta contra nuestra Constitución. No lo están usando, si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque ya han aprendido de lo que les ocurrió con la amnistía y ni ellos mismos se atreven a descartar que ese referéndum no vaya a ser una realidad. Es que es peligroso todo lo que está sucediendo, ¿no? En el caso de Puigdemont, es verdad que dices, me cuesta mucho ver que vaya a dejar caer al gobierno, pero también es cierto que hasta ahora todo lo que parecían faroles lo ha cumplido. O sea,
todos los pulsos que le ha echado a Pedro Sánchez y al Partido Socialista los ha ganado. Le ha obligado a ir a Bélgica, al extranjero, a firmar un pacto de investidura con un prófugo y a presentarlo allí, a fotografiarse debajo de un cuadro en el que salían las urnas ilegales del 1 de octubre. Han sido una serie de humillaciones. El propio Sánchez ha reconocido que cuando esté amnistiado se va a fotografiar con Puigdemont. Es decir, cada vez que ha puesto y el Partido Socialista no ha querido saltar, al final ha acabado saltando. No hay ningún motivo para pensar que ahora no vaya a saltar. Y si le pone contra la espada y la pared, oye, o me haces presidente o olvídate de gobernar en Madrid, pues no sé, es que tiene más credibilidad en las amenazas de Puigdemont que diríamos que las defensas de Pedro Sánchez. Habrá que decirlo, ¿no? Pero eso es un pulso interesante, ¿no? Que van a jugar ahí y veremos a ver. Yo no me atrevería a apostar tampoco mucho dinero porque esta legislatura va a durar demasiado. Pero tampoco me atrevería a apostarlo porque no va a durar, ¿sabes? Pero en todo caso, Jordi, y ya te dejo, es decir, un socio, muy posiblemente, hablábamos, contábamos, analizábamos un momento en Es Diario, pues los posibles escenarios, ¿no?, que habría tras el 12 de mayo catalán, pero desde luego todo indica que uno al menos, o Junts o RC, se va a cabrear con Pedro Sánchez, es decir, va a tener un socio cabreado después del 12M y según lo que haga el PSOE o según a quién apoyo, según con quien busque o no apoyos, ¿no?, para investir a Salvador Illa, entiendo que lo intentarán si se ganan las elecciones finalmente. Pero uno es posible que se le enfade y eso tenga su repercusión en la política nacional. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, con respecto a lo que viene siendo la bajada, ¿no?, tan abrupta que se está produciendo en las últimas encuestas que se están haciendo de digamos, la población catalana que ahora mismo quiere ser independentista, o sea, independiente, ¿no? Quiere que Cataluña se configure como un estado independiente. Creo que podemos decir que se ha apaciguado hasta cierto punto la situación, ¿no? Y creo que a PSOE y a PP en este caso, a los dos juntos, les interesa que esto siga así. Y hasta cierto punto sí creo que un referéndum puede polarizar la sociedad catalana y volver otra vez al debate, ¿no? Y hasta cierto punto, más allá de la cuestión constitucional, ¿no?, que lo vimos con la amnistía, que a veces uno en política se tiene que tragar sus propias palabras, me parece que es una cuestión interesante. Y luego, con respecto a la gobernabilidad en Cataluña, yo la verdad es que no tengo muy claro. O sea, puede ser, mi teoría es que puede ser que digamos que el Partido Socialista lo que le interesa es que no haya gobierno en Cataluña, ¿no? Porque si el Partido Socialista pacta con uno u otro partido independentista, puede ser que el otro se enfade. Además, está la cuestión de configurar una agenda común, ¿no?, para Cataluña y de configurar un gobierno común. Creo que en este caso, con el único con el que podría llegar a un programa de mínimos sería con Esquerra Republicana, en un momento en el que parece ser que el liderazgo de Pere Aragonés no pasa tampoco por su mejor momento. Nunca ha estado muy arriba, ¿no?, en la demoscopia, pero bueno, Pere Aragonés, la verdad es que creo que es el tercero o el cuarto elegido si le preguntas a un catalán quién prefieres como presidente, ¿no? Y creo que esto debería preocupar mucho a Esquerra. Entonces, hasta cierto punto creo que o bien el PSOE arrastra un poco esa debilidad del liderazgo de Pere Aragonés y fuerza un gobierno con él y con los comunes, o si no, vamos aquí hacia un problema. Pero Jordi, ¿tú ves a RC apoyando un gobierno dirigido por Salvador Illa, es decir, por una fuerza nacional, digamos, españolista, como en su jerga, ¿no?, como ellos dicen? O sea, ¿tú ves a RC apoyando a Salvador Illa como presidente? Porque desde luego lo que yo no veo es que Salvador Illa gane y que pongan de presidente a Pere Aragonés. Claro, yo lo que creo es que el PSOE va a intentar forzar esto hacia el máximo, ¿no?, como ha hecho en otras elecciones y como ha hecho en otras elecciones autonómicas, e intentar un poco que si al final no se forma gobierno, la culpa sea de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y creo que esto pues les puede salir rentable hasta cierto punto electoralmente. También habrá que ver hasta dónde llega un poco la tensión y digamos la competición particular que tienen PP y Vox. Creo que PP con un buen candidato, ¿no? Y habrá que ver hasta qué punto es capaz de aglutinar parte de ese voto de Ciudadanos que se fue al Partido Socialista de Cataluña y que intenta de nuevo, el señor Fernández intenta llevarse consigo. Y esto me parece que es muy importante y que va a poder determinar la aritmética parlamentaria. Sí, bueno, a ver, yo creo que el votante catalán debería ser consciente de que el PSC es un partido capaz de hacer muchas cosas y que históricamente ha hecho lo que le ha parecido en cada momento y no siempre siguiendo una misma línea de actuación. Es decir, ha tenido un pie al lado de cada lado de la Constitución, de esa línea que separa el constitucionalismo del inconstitucionalismo,
o de los no constitucionalistas, lo ha tenido el pie derecho a un lado y el izquierdo al otro muchas veces. O sea, ha llevado en su programa electoral el derecho a decidir, ha estado aliado con Carlos Rovira, en fin, quiero decir, se ha ausentado en el Congreso de los Diputados, si vosotros lo recordaréis, se ha ausentado cuando se ha votado en el Congreso de los Diputados sobre el derecho a decidir de Cataluña, se han ausentado los diputados del PSC para no tener que votar en contra. Quiero decir que, claro, es una línea ahí muy fina. Yo creo que el votante catalán debe saber también lo que vota. Meter de lleno al PSC en el lado del constitucionalismo no me parece tampoco muy realista, ¿no? Comparado con lo demás, pues decir, hombre, comparado con Esquerra y con Junts, pues sí, pero no es un partido que esté clarísimamente alineado con la Constitución. De ahí que es que cuando les preguntan por el derecho a decidir, no, bueno, es que divide. Oiga, es que divide ya, pero es que ¿de qué estamos hablando? Aquí no se trata... Está bien matar a un señor, no, pero que deja huérfanos. No. Independientemente de que deje huérfanos o no deje huérfanos, no está bien matar a un señor porque es un delito, ¿no? El asesinato. Claro, pues aquí estamos en lo mismo. No me venga usted con que si divide o no divide. Aquí lo esencial es que es inconstitucional. Y si no tiene usted claro eso, pero es que ya no es que no lo tenga claro ella en sus declaraciones, es que no lo tiene claro el gobierno central. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si el precio del apoyo de Esquerra Republicana a Salvador Illa es un referéndum y el precio para que Sánchez se mantenga en la Moncloa es un referéndum, pues yo veo el referéndum aquí, porque es que ya hemos visto lo maleable que es esto de lo que es constitucional y no. Entonces, bueno, esa es la situación. Yo creo que el votante catalán debería ir con todos estos elementos a las urnas, la verdad, porque es que están ahí. Yo creo que no se pueden evadir. Yo creo que son hechos bastante objetivos. Y para concluir, Benjamín, Jordi, tenemos otros comicios encima de la mesa, próximos, las elecciones vascas en País Vasco y justamente a continuación, después de esa tertulia, veremos una entrevista que le he hecho a Carlos Iturgaiz, al expresidente del Partido Popular Vasco, en donde, bueno, pues analiza cómo está en estos momentos la situación y qué puede pasar además en el País Vasco. Y en resumen, lo que dice él es que el PSOE en País Vasco pues puede apoyar a Bildu perfectamente, como también puede apoyar al PNV, todo depende de los resultados que obtengan unos u otros, pero desde luego, según Carlos Iturgaiz, lo que hay es al final pues un conglomerado de partidos, PNV, Bildu, el PSOE de País Vasco, etcétera, que son denomina él, el inconstitucionalismo, están fuera, por tanto, de ese marco constitucional y que puede, por tanto, pasar de todo frente al proyecto que representa Javier Andrés, ¿no? el candidato del Partido Popular al País Vasco. Con lo cual, no sé cómo valoráis, no sé qué veis que puede ocurrir también en País Vasco, Jordi. Bueno, creo que para empezar, por respeto un poco a los votantes vascos, me gustaría puntualizar que el PNV y Bildu suman más del 60% según prácticamente todas las encuestas de los votos en el País Vasco. Por lo tanto, yo creo que no, más incluso que en Cataluña, aquí sí estamos hablando de un sistema político que ha crecido paralelo al resto de sistemas políticos en España. Otro debate es que esto sea más lícito, menos, o que debamos hacer unas reformas u otras, ¿no? Pero lo cierto es que aquí contamos con este escenario y creo que el PSOE juega esta carta igual que juega en Cataluña. Hablábamos antes, debatíamos, ¿no?, sobre si era constitucionalista o no, pero creo que precisamente su valor reside aquí, ¿no? Que es un poco el link, el nexo, ¿no?, entre digamos, partidos como Bildu o el PNV y el resto de partidos. El PSOE, justamente en el País Vasco, es donde mejor situado se encuentra para formar gobierno porque puede elegir. O sea, lo que parece claro es que Bildu y el PNV no pactarán. Por lo menos, si yo fuese asesor ahora mismo del PNV, no les recomendaría pactar con Bildu porque se los está comiendo, especialmente en los grupos más jóvenes, y creo que al PNV le interesa muchísimo formar y conseguir formar gobierno, con lo cual creo que aquí la posición del Partido Socialista es favorable a priori y habrá que ver si estas cuestiones, especialmente su posición en Cataluña, perjudican al Partido Socialista en el resto de España. Ese es el equilibrio que a veces es tan complicado, ¿no? Claro. Y que ha costado tanto Ya, Jordi, conseguirlo a los pero dos ¿sabes lo que partidos. pasa? Que es que el Partido Socialista ha dicho por activa y por pasiva Exacto. que no van a hacer Lehendakari al partido de Otegi, ¿no? A Bildu, al candidato de Otegi. Claro, no vale nada la palabra, ¿no? Bueno, evidentemente no vale nada. Ese es el problema que tiene, es uno de los problemas principales que tiene el Partido Socialista ahora mismo, ¿no? Que su palabra vale cero, que nadie cree. Ya Dicen que vimos no en van a ser. Navarra, en Pamplona, claro. Sí, Sí, pero no, y la siguen política insistiendo en española en ello, se han general tiene comprometido a eso. ese es un problema, sí, sin lugar a dudas. Claro. Entonces se han comprometido a no hacer Lehendakari al candidato de País Vasco, de Bildu.
que en realidad han modulado un poco ya la promesa, porque empezaron diciendo que no gobernarían con él y ahora lo que dicen, no, al revés, dijeron que no gobernarían, que no le harían candidato y ahora los que no le harían lehendakari y ahora lo que están diciendo es que no van a gobernar con él. No es exactamente lo mismo. Ya están empezando a modular el discurso, ¿no? A No, confundir y a la Bildu opinión se ha pública. moderado bastante en su discurso y a la hora de plantear un Sí, evidente. candidato, Pello Otxandiano, que es un poco, por hacer un símil, es un poco el Errejón de Bildu, ¿no? Sí, Entonces sí, habrá sí. que ver hasta qué punto esta moderación no es capaz de vendérsela al PSOE a sus votantes y de hacer que no le perjudique electoralmente. Pero ya Sí, digo, y bueno, no solo en el PSOE, Sí, la credibilidad pero claro, del hay sistema que, político. de nuevo hay que partir de ese hecho, ¿no? Oiga, ¿es que usted me está engañando? ¿Usted me está engañando de nuevo? O sea, Sí. es que por activa y por pasiva en todos los mítines repiten que con Bildu no. bueno, también lo Entonces, si repetían luego en hacen... Navarra. En es- Navarra repetían, digamos, jamás buscaremos el apoyo de Bildu, jamás pactaremos con Bildu, y ahí van en Navarra María Chivite, ahora mismo es presidenta, gracias al apoyo, digamos, al pacto indirecto, si le queremos llamar así, del PSOE con Bildu, vaya, es decir, y repetía además a ver, textualmente, es decir, no pactaremos en Navarra sí, sí, con sí, Bildu. Lo exacto. decían, vaya. Pero ahora, en este caso, además, es que, claro, es un poco inexplicable la promesa del Partido Socialista. Porque vamos a ver, si usted lo tiene de socio en Madrid y lo acepta como un socio, ha dicho que es un partido, como dijo Óscar Puente, no quiero faltar a la verdad, dijo que era un Progresista, partido progresista democrático. democrático. Si es un partido progresista democrático, ¿por qué no puede usted hacer Lehendakari a su candidato si gana? Quiero decir, es que el propio discurso no tiene coherencia. Los hechos con lo que dices, con lo que haces, no se compadecen. Por lo No, tanto, y nuestra memoria es una como incoherencia electores. absoluta y no tengo muchas dudas de que llegado el caso le haría. Y si no le hace es porque hay otros intereses políticos en las diputaciones vascas, etcétera, que a lo mejor le impiden hacer a Bildu Lehendakari porque podrían perder y desatar un efecto dominó que ese sí podría hacer caer a Sánchez, ¿no? Entonces eso lo medirán muy bien. Ahora, por la palabra dada, hombre, pero si están pactando ustedes en Navarra con ellos, les han dado la alcaldía ¿por qué se le puede dar la alcaldía de Pamplona y no se les puede dar el gobierno vasco? ¿Por qué se pueden apoyar ustedes en Madrid en ellos para presupuestos, para todo tipo de leyes como socios? Son casi los más leales, porque teóricamente además no han pedido nada a cambio, no hay ningún pacto por escrito que sepamos qué le ha dado, qué contrapartida No, le ha no, dado a no. Bildu. Parece que se lo da gratis todo, por lo tanto, mejor socio que ese y ahora no le No, quiere hacer Lehendakari. O sea, no pero lo entiendo. aquí el problema está, es que si de alguna forma intenta pactar o ayudar a Bildu, claro, el PNV hasta ahora fue apoyando evidentemente a Pedro Sánchez a nivel nacional en su gobierno porque sabían que esta situación iba a llegar, porque sabían que iban a llegar unas elecciones en el País Vasco y que la única forma que les daría para llegar para seguir digamos, en el gobierno vasco, pues es pactar con el PSOE, es conseguir los votos del PSOE, con lo cual esa era la única explicación hasta ahora digamos, de que el PNV apoyara a Pedro Sánchez. Si esto ahora pues ya no funciona, claro, evidentemente, pues puede hacerle que, claro, pues puede ser un problema para Pedro Sánchez a nivel nacional con su gobierno, si el PNV le deja de apoyar también. No, No, totalmente. yo, Esto es un dominó y a la mínima que una pieza no esté donde tiene que estar, se puede ver, se puede caer, ¿no? Y aquí creo que la clave va a estar en cómo el PSOE se particular un poco esta balanza con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu, sin perder los apoyos de ninguno de los dos, porque ya recordemos que los de Junts ya están en jaque, y si no, sí que parece claro. que la legislatura ya sería inviable. Y creo que esto va a ser muy complicado y habrá que estar atentos un poco a cómo se articulen estos pactos, claro. En conclusión, Benjamín, para finalizar, ¿crees que la legislatura de Sánchez aguantará los 4 años, a pesar de que haga lo posible por aguantar Pedro Sánchez, como es evidente que lo va a hacer, pero los números le darán, los apoyos le darán, sí o no? ¿Cómo lo ves? Creo que es muy difícil que aguante toda la legislatura. Creo que es extremadamente complicado, ¿no? Lo que pasa es que Pedro Sánchez es buen estratega, aguantará la situación todo lo que pueda, sobre todo hasta que él vea una ventana en la que considere que las circunstancias no le son del todo desfavorables para convocar elecciones. Ahora, desde luego, no es el momento, ¿no? Ahora está en su peor momento de las encuestas, con el caso Koldo acechándole, con un fracaso electoral en Galicia, veremos a ver cómo sale estos comicios vascos, catalanes, las europeas a priori pueden ser un desastre para él, en fin, quiero decir, no tiene así aparentemente un escenario muy despejado para convocar elecciones. Pero también es verdad que yo creo que no puede aguantar toda la legislatura, porque quiero ver yo
cómo aprueba estos presupuestos, ¿no? Puedes gobernar un año con los presupuestos prorrogados, 2 ya se me antoja dificilísimo y 3 me parece imposible. Con lo cual, tiene múltiples obstáculos. Lo que pasa tampoco, a ver, yo creo que muchas veces hemos pecado los periodistas, yo el primero, de minusvalorar a Pedro Sánchez, y ahí le tenemos. Por lo tanto, no quiero cometer el mismo error, pero sí que lo tiene muy complicado, acabar la legislatura. Desde luego aguantará lo que pueda hasta que tenga el convencimiento, lo bien que lo hizo en julio, hay que darle la razón, ¿sabes? De saber dar ese golpe de efecto, que pilló a todo el mundo por sorpresa, convocó elecciones cuando nadie lo esperaba, ¿no? Y le salió bien la jugada. Entonces, eso lo hace muy bien y a lo mejor ve un momento en el que nosotros no lo vemos porque es mejor estratega y convoca elecciones cuando menos lo esperemos. Puede ser, no sé. Jordi, ¿cómo ves tú el futuro? Sí, yo creo que va a ser también estoy de acuerdo en que va a ser bastante complicado que pueda aguantar los 4 años, pero también creo que hay un cierto ápice de performatividad, ¿no? En lo que viene siendo este periodo electoral, estos meses, porque vinieron las elecciones en Galicia, porque vienen las elecciones en País Vasco y porque vienen las elecciones en Cataluña. Cuando pasen estas elecciones habrá que ver si la posición de estos partidos nacionalistas cambia y habrá que ver qué es lo que se ofrecen los unos a los otros a cambio. Si al final hay acuerdos que nosotros ahora mismo no podemos acceder a ellos, ¿no? Pero si al final hay acuerdos de algún tipo y esto favorece la gobernabilidad, decía Pedro Sánchez justamente hace unos meses, no hace demasiado, decía, no, porque yo con Junts lo que he firmado es un acuerdo de legislatura. Habrá que ver si después de las elecciones catalanas vuelve a haber un acuerdo de legislatura o si por el contrario al final no era un acuerdo de legislatura. Pero eso es otra gran mentira. Claro. Que planteó Santos Cerdán presentando un papel de acuerdo de investidura que, vamos, tardaron en desmentírselo 2 minutos. Claro. Los de Junts, ¿no? Puigdemont, porque era un acuerdo puntual para la investidura en la que usted tiene que hacer esto, y la ley de amnistía va ahí. A partir de ahí, todo lo negociamos. Negociamos absolutamente todo. Han negociado hasta la propia ley de amnistía que iba incluida en el pacto de investidura. O sea, que quiero decir que de pacto de legislatura, absolutamente nada. Eso no existe porque además no es inteligente por parte de claro, los pero ¿hasta qué punto claro. había ahí de performatividad, ¿no? y de simulación, de ficción en estos meses? ¿O hasta qué punto es la relación real que está tan deteriorada o no entre Junts y el Partido Socialista? Yo creo que no es que está deteriorada, pero que no está tan deteriorada como yo creo que no hubo relación, simplemente lo que hay son intereses de Junts de conseguir lo que quiere conseguir e intereses del gobierno de precisamente mantenerse en Moncloa. Es decir, no creo que haya relación, porque yo estoy por los partidos del Congreso, hablo con los de Junts, hablo con los del PSOE y veo que unos hablan fatal de los otros. Es decir, mucha relación, digamos, no existe. Lo que veo es una amalgama de intereses incluso hasta que pueden llegar a ser compartidos y que por tanto eso le permite seguir funcionando, ¿no? O sea, eso es lo hay una que veo. sociedad, yo creo que hay una sociedad de intereses, pero muy desigual hasta ahora en lo que hemos visto en las fuerzas, porque hasta ahora todos los pulsos los ha ganado los independentistas, ¿no? Y Pedro Sánchez no ha sido capaz de transmitir en un momento dado que él es capaz de imponerse a los independentistas. Con lo cual, ahí tiene también un hándicap muy grande ante la opinión pública. Lo que le piden los independentistas, la gente, simplemente viendo lo que ha ocurrido hasta ahora, pues tiende a pensar que se lo van a conceder, ¿no? Porque ha sido así hasta ahora, es que ha sido así. Pero no le ha ganado ni un pulso. Escribías tú, Benjamín, un editorial que esto al final no es un chantaje como la gente cree. No, claro. Porque nadie le obligó a Pedro Sánchez a embarcarse en esta aventura, digamos, de gobierno, ¿no? Es decir, nadie le obligó a meterse en esto, vaya. No, y yo solo quería añadir una cosa, que es que también Sumar se está autodestruyendo a sí mismo, ¿no? Entonces habrá que ver si cambian un poco el rumbo, porque todo parece indicar que los 2 próximos comicios electorales van a ser otro batacazo para Sumar, como el que hubo en Galicia, que esto lo sabes tú muy bien, Hugo. Entonces habrá que ver si otra de las 3 patas, ¿no? Que son, digamos, Sumar, después están los nacionalistas y después está el PSOE, si otra de las patas tampoco funciona y el PSOE tampoco está en su mejor momento y la imagen de Pedro Sánchez tampoco pasa por su mejor momento, también creo que, respondiendo a la pregunta y finalizando,
que el hecho de que acabe la legislatura o no Pedro Sánchez también dependerá de si el PP cambia su actitud, ¿no? hacia algunos partidos, como por ejemplo el PNV, y pueden llegar a algún tipo de acuerdo si en caso hipotético de que se repitiese. Sí. Pero respecto a esto que decías, Hugo, efectivamente no es ningún chantaje. O sea, Pedro Sánchez ha elegido a los socios voluntariamente, ¿no? Desde su propio partido, los críticos con el sanchismo se lo han dicho muchas veces. Oiga, déjelo, no podemos seguir embarcados en esta aventura en la que usted ha querido subirse, que es pactar con todos los independentistas, con los partidos pro-etarra como Bildu, etcétera, etcétera. Usted ha elegido ese camino voluntariamente. Ha perdido las elecciones. Quiere decir, está gobernando contra viento y marea en un empeño personal. No puedes decir ahora que te chantajean o te extorsionan tus propios socios cuando tú has sido el que ha llamado a la puerta y ya sabías el precio, ¿no? El precio no iba a ser que apruebes una subida de las pensiones. Evidentemente no. El precio va a ser otro cuando hablas con este tipo de socios, claro. Benjamín López, director del diario, Jordi Sarrión, Carbonell, un placer, periodista, sociólogo, politólogo, mejor dicho, un placer, muchas gracias. Como tú, muchas gracias a vosotros. Exacto. Gracias a los dos. Muchas gracias. Estamos en Es Diario con Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, seguramente que todos ustedes lo conozcan y además, qué mejor persona que él pues para analizar no solamente los comicios en el País Vasco, sino que también la situación que se está viviendo en estos momentos en el País Vasco. Expresidente, es un placer que esté aquí en Es Diario y un placer recibirlo. Gracias. Muchísimas gracias y un placer para mí estar con vosotros en Es Diario. Antes de comenzar a hablar, digamos, de los futuros comicios, ¿cuál es la situación en estos momentos en el País Vasco? ¿Qué situación se están encontrando, ¿no? Con este gobierno del PNV, de los nacionalistas, por tanto? ¿Qué situación tienen ustedes los vascos ahí? Bueno, yo creo que todo se circunscribe a las próximas elecciones del próximo 21 de abril, ¿no? La política ahora se está generando a través de lo que están planteando los partidos políticos para esas elecciones, las promesas. Y es curioso ver al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista, que han gobernado durante 4 años, venir a prometer lo que no han podido ni han querido hacer durante cuatro años, y además es que han demostrado que su gestión ha sido un verdadero desastre. Aquí se hablaba siempre que había un oasis, el PNV decía que Euskadi era un oasis y lo que ha demostrado es que estamos en un verdadero desierto político donde ha fracasado las políticas, como le digo, del Partido Nacionalista Vasco. Por poner un ejemplo, Osakidetza, la sanidad vasca, eso que era la joya, la corona, ha pasado a ser pues una bisutería barata, porque hasta el propio candidato del Partido Nacionalista Vasco, el señor Pradales, hace pocos días decía que había que humanizar Osakidetza, es decir, le hacía una enmienda a la totalidad a su gobierno, al señor Urkullu o a la consejera de Sanidad, ¿no? Y lo mismo que le digo de la sanidad vasca o Osakidetza, pues eso se puede aplicar a la función pública vasca, donde quieren poner líneas rojas para que cualquier persona del resto de España que no sepa euskera no pueda venir a presentarse a unas oposiciones, o en la educación, donde quiere que todo sea la lengua vincular, el euskera, y donde vaya desapareciendo el castellano. Bueno, estas son políticas además aplaudidas, apoyadas, refrendadas por Bildu, porque el PNV lo que ha hecho durante este tiempo es tener una mayoría política de votos en el Parlamento con el Partido Socialista, pero luego tiene una mayoría nacionalista, de nacionalismo obligatorio, con Bildu. Están juntos el PNV y el Bildu en favor de crear el nacionalismo obligatorio, como le estaba diciendo, en temas, por ejemplo, de la educación, del euskera, de la función pública, etcétera, etcétera. En estos momentos, ya circunscribiéndonos a los próximos comicios en el País Vasco, claro, hay una doble competencia, aparece entre el PNV y Bildu. O sea, por una parte, como estaba diciendo, ¿no? El tema del nacionalismo, es decir, conseguir esa masa de votantes, digamos, que pueden llegar a compartir en términos de nacionalismo, pero luego también por ser los mejores socios de Pedro Sánchez, porque evidentemente si hablamos de la política de País Vasco, tiene su relevancia, tiene su conexión con la política nacional, ¿no? Ambos son socios de Pedro Sánchez, del gobierno actual, ¿no? Es más, yo creo que hay solo 2 modelos en el País Vasco en estas elecciones. Uno, el que presentan todos los partidos conjuntamente, que es socios del sanchismo. PNV, Bildu, Podemos, Sumar, todos ellos es el sanchismo. Y el otro modelo es el que defiende Javier de Andrés, que es el Partido Popular. ¿Y por qué lo digo?
Pues porque ya estamos viendo que el sanchismo lo que pretende es seguir gobernando, estar juntos. Es un proyecto. En ese proyecto lo tiene muy claro el Partido Socialista y lo tiene muy claro el propio Pedro Sánchez. Quiere seguir él dirigiendo, como lo hace desde el Congreso de los Diputados en Madrid, como lo hace desde Navarra, como lo hace desde el Ayuntamiento de Pamplona. Quiere con Bildu o con el Partido Nacionalista Vasco, pero quiere afianzarse para que el sanchismo, insisto, sea el proyecto estrella y el proyecto común político para todos ellos. A partir de ahí, es verdad que en estas elecciones hay muchos que dicen, bueno, aquí solo hay que ver si va a ganar PNV o Bildu. Y yo creo que se confunde, no hay solo eso, porque PNV y Bildu es más de lo mismo, es el nacionalismo obligatorio. PNV y Bildu es el sanchismo. PNV y Bildu es hacer políticas de ruptura, de división, de crispación, de enfrentamiento con el resto de España. Y PNV y Bildu es seguir los pasos desgraciados que se están dando en Cataluña por parte del nacionalismo catalán. Por lo tanto, no es solo si va a ganar PNV y Bildu, sino que es que se tiene que cambiar. Hay un momento que puede llegar de otra alternativa, que esa alternativa, como le decía anteriormente, solo la lleva Javier de Andrés y la lleva el Partido Popular. Y hay mucha gente que dice, es que si no se vota, hay que votar útil. Si no se vota el PNV va a ganar Bildu. Y hay que decirles, hay que recordarlos. Mire, es que si se vota al PNV, el PNV va a seguir haciendo las políticas de Bildu, como se ha visto hasta ahora en el País Vasco y que le he puesto los ejemplos anteriormente. Y si sigue votando al Partido Nacionalista Vasco, va a estar en los brazos, echados a los brazos de Pedro Sánchez y de Otegi, porque eso es el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, aquí no hay que pensar que el voto útil es el PNV, no, el voto útil es el Partido Popular. Y si sube el Partido Popular, si tiene un buen resultado el Partido Popular, a que más daño le va a hacer es a Pedro Sánchez y a Bildu. En estas elecciones. Claro, porque efectivamente parece que el futuro está escrito, ¿no? O PNV o Bildu, como estábamos diciendo, parece incluso que hasta las encuestas hablan de ese empate, pero el futuro ciertamente no está escrito. Es decir, nadie garantiza que la suma entre PSOE y PNV o en todo caso entre PSOE y Bildu dé para llegar al gobierno. Entonces, por tanto, el Partido Popular podría ser clave incluso para la conformación de ese gobierno y, por tanto, o mejor dicho, para que no se conforme ese gobierno y para poder llegar a cambiar ciertas cosas, ¿no? Es cierto lo que usted dice. Mire, el otro día yo paseando estaba viendo un cartel del candidato socialista, el señor Eneco Andueza. El lema de campaña es los socialistas deciden. Sí. Pero ¿qué deciden? ¿Qué deciden? ¿El echarse en brazos de Bildu como en Madrid? ¿El echarse en brazos de Bildu como en Navarra? ¿Hacer una pamplonada? Porque aquí lo que ha ocurrido en Pamplona ya lo vimos. Dice, es al final que a Otegi le dan el premio por apoyar a Sánchez en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, en el gobierno de Navarra. Entonces, nadie se fía, ni se puede fiar de un partido político que evidentemente dice una cosa y luego hace otra. Nadie se fía de Sánchez porque es el Sánchez que dijo yo jamás pactaré con Bildu. O nadie se fía de Sánchez porque yo no daré a Bildu el gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Dice, y en el País Vasco es lo mismo. Si se vota socialismo, puede ocurrir que al final el Partido Socialista, en un principio o a mediados de legislatura, como ha pasado, o al comienzo de la legislatura, como ha pasado en Pamplona, pueda cambiar de socio, porque la decisión para los socialistas, ya lo sabemos cuál es. Decidir para los socialistas es dar alas a ese partido político que sigue justificando la violencia, que no condena a ETA, que es el brazo político de ETA, que está detrás de tantos y tantos homenajes que se ha hecho a ETA. Y que ayer mismo, en un debate que hubo en Televisión Española, cuando se le pregunta a la señora representante de Bildu si condena a ETA, mutis por el foro, callada, evidentemente. Bueno, pues con esos ha pacta. Y puede pactar en Euskadi el Partido Socialista. Y el Partido Nacionalista Vasco, no nos olvidemos,
cuando hablan también de las pamplonadas, pero si ellos también votaron a favor de la pamplonada. Pero es que Geroa Bai, que es la marca del Partido Nacionalista Vasco de Navarra, también apoyó la pamplonada, como dicen ellos. Entonces, vuelvo a decirles, es que ahora se dicen muchas cosas en campaña, pero lo importante es saber, entender, querer entender que todos ellos, todo ese bloque sanchista, el día después de las elecciones, de una manera u otra, van a intentar pactar entre todos ellos para seguir teniendo poder en el gobierno de España, en el Congreso de los Diputados y en las comunidades autónomas donde puedan. Pero en todo caso, haga lo que haga el Partido Socialista, bien apoye al PNV o bien apoye a Bildu, si es que le dan los números para tal cosa, un socio, porque ambos son socios, se le puede llegar a enfadar, con lo cual la legislatura de Pedro Sánchez se puede ver abocada más todavía a la inestabilidad que ya per se existe, ¿no? dentro del gobierno. Evidente, pero por eso hace malabares. Y ya lo estamos viendo, los malabares que hace Pedro Sánchez constantemente. Si le da algo a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco, a renglón seguido, claro, también le da. Dice, si le da algo a Junts, a Esquerra de Cataluña, a Esquerra Republicana de Cataluña, también le da. Si se enfada a los de Podemos, luego se reúnen con ellos, entramos o sumar o restar, llamémoslo como queramos. Dice, es decir, él no piensa en España, no piensa en la estabilidad de las instituciones, solo piensa en él, en seguir en la Moncloa, en seguir en el Falcon. Y entonces, para eso, pues evidentemente, pacta hasta con el diablo, porque lo hemos visto. Es que, ¿cuántos iban a pensar que cuando votaron al Partido Socialista, no el 23 de julio, sino la anterior vez, dice, cuando votaron al señor Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez que decía que yo no pactaré jamás con Bildu, entonces, ¿cuántos de esos ahora miran hacia otro lado o tienen que agachar la cabeza o esconder la cabeza en el suelo porque dicen, no me puedo creer lo que ha hecho? ¿Cuántos varones del Partido Socialista se lo están echando en cara? En activo y en pasivo, públicamente y en privado. ¿Cuántos ha echado del partido el señor Sánchez por no seguir las pautas que quiere el señor Sánchez, que no son otras que, como le digo anteriormente, no son políticas, es de mantener el poder a cualquier precio y pactar con el propio diablo? El otro día decía, permítame que le diga otro ejemplo que me llamó mucho la atención. El propio Nico Andueza, el dirigente socialista, decía que los de Bildu eran lobos, seguían siendo los lobos, pero con una piel de cordero. Oiga, pero ¿quién le ha puesto esa piel de cordero? ¿Quién le ha colocado la piel de cordero a Bildu? Evidentemente que el señor Sánchez y el Partido Socialista. Y el Partido Nacionalista Vasco, como le digo anteriormente, pues a verlas venir en este caso y apoyar todo lo que sea, mantener a Pedro Sánchez en el poder. ¿Por qué? Porque mientras está Pedro Sánchez, el PNV sabe que España irá peor. Y cuanto peor vaya España, es mejor para los nacionalismos, para ese nacionalismo obligatorio que odia España, que discrepa con España, que quiere romper con España, que se enfrenta con España desde Cataluña, desde el País Vasco, y que sin duda alguna ese es en estos momentos el objetivo de Puigdemont, de los señores de Esquerra, de Otegi y del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, esa subida de Bildu, que parece, ¿no?, según las encuestas, ya de forma tendencial se está viendo, sería impensable si no fuera por la normalización a la que ha llevado el partido el propio gobierno de España, el propio Pedro Sánchez, convirtiéndolo en socio preferente, pero ya no de ahora, sino, y esto ya viene desde hace tiempo, ¿no? O sea, Bildu al final es el socio más leal de Pedro Sánchez, ¿no? Bildu está donde está hoy porque le ha blanqueado el PNV y porque la ha blanqueado Pedro Sánchez, evidentemente. Y la gente se queda con el original, no con la fotocopia. Porque si al final el Partido Nacionalista Vasco, como le decía anteriormente, viene a hacer políticas de Bildu, dice la gente, paso tenemos a Bildu, que vamos a votar al Partido Nacionalista Vasco. Y ahora que se empiezan a poner nerviosos los del Partido Nacionalista Vasco, intentan diferenciarse, intentan deslegitimar a Bildu en campaña. Pero, oiga, cuando llegue el día después, van a hacer las políticas conjuntas para romper con España cuando puedan. Es decir, ahí ya están hablando
no lo sacan en campaña porque lo esconden en un cajón porque no les viene bien al PNV, pero ya están hablando desde hace tiempo de hacer un nuevo estatus para el País Vasco. ¿Qué significa eso? Cargarse la Constitución española, cargarse el Estatuto de Gernika, que es el instrumento que nos une a todos los vascos, que siempre se puede perfeccionar, que siempre se puede mejorar, evidentemente, pero no les vale, no lo quiere, porque no lo quiere Otegi, no lo quiere el brazo político de ETA. Ellos quieren un estatus de ruptura, de división, de crispación. De vaciar España, ¿no? De País Vasco y vaciar España de Cataluña, que es lo que se está viendo al menos a corto plazo por parte de los nacionalistas. Evidentemente, pero siempre, mire, siempre ha habido una carrera de relevos en este país nuestro, que es España. Y la carrera de relevos comenzó con Ibarretxe, llevando el testigo, y a Ibarretxe le salió el tiro por la culata. El relevo pasó a Cataluña. Ya hemos visto en dónde está en estos momentos la situación, con Puigdemont y compañía. Pero el relevo se lo volverán a pasar a Euskadi, a Otegi. Y Otegi no se conforma solo con Euskadi o el País Vasco. La joya de la corona de Otegi es Navarra. También. Y Navarra con Pamplona, capital de lo que ellos llaman Euskal Herria. Sí. Entonces, a partir de ahí le vuelvo a decir, con esos socios anda el señor Sánchez, coleguea al señor Sánchez, son los colegas de Pedro Sánchez, y con ellos está poniendo en riesgo a nuestra nación, a España, porque no es que lo diga sobre el Partido Popular, es que se lo dicen sus colegas de partido, muchos de ellos, y se lo dicen jueces, magistrados, fiscales en este país, de lo que se está poniendo en riesgo a España con esas políticas. Si llegamos a ver a Bildu gobernando País Vasco, imaginemos, es decir, es posible que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cataluña, ahora además con la ley de amnistía de fondo de marco, ¿no? Con ese, ya no perdón, sino olvido, ¿no? de todo lo que han cometido, los delitos que han cometido, ¿no? Durante el proceso, ¿es posible que veamos en País Vasco algo similar a lo que se vio en Cataluña? Es decir, que empiecen a incidir en la vía de la unilateralidad. Bueno, pero no hace falta que gobierne solo Bildu, ¿eh? Eso es un apoyo con una mayoría, aunque no la tengan en pacto de gobierno, una mayoría PNV-Bildu, ellos lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque tienen mayorías, pueden hacer unilateralmente, hacer leyes o proposiciones de ley o no de ley, presentar en el Parlamento vasco, que vaya a crispar. Pero fíjese, en el País Vasco los últimos sondeos, barómetros no de intención de voto, sino de plasmar lo que es la sociedad vasca. El independentismo, los vascos que quieren que Euskadi sea independiente, va descendiendo año tras año. Y hemos estado en cotas muy altas, cerca de un 40%, y ahora incluso está por debajo del 20%. Y usted me puede decir, fíjese, estando por debajo del 20%... ¿Cómo gana? ¿No? ¿O cómo hay previsión? Claro. Bildu, ¿no? Dice, sí, puede ganar Bildu, pero eso está letargado. Hoy está el 20% y mañana se te ponen un 55% con las políticas de estos individuos, ¿no? Entonces, hay que tener, evidentemente, mucho cuidado. Por eso le digo, dice, a mí no me vale todo lo que ha habido porque yo ya sé, ya lo hemos probado, ya lo han testado durante todo este tiempo, ya sabemos lo que significa el pacto del PNV con el Partido Socialista, es dar alas a Bildu. Y entonces, ante eso, oiga, hay otras alternativas. Y la alternativa es Partido Popular del País Vasco y Javier de Andrés como Lehendakari del País Vasco. Y para concluir, no sé si también ven con preocupación, porque claro, esto también es otra realidad cierta, que los más jóvenes, que la gente más joven está teniendo también una preferencia importante hacia Bildu, lo cual también yo creo que es un dato destacable para reflexionar y a ver qué está ocurriendo, ¿no? En ese sentido en País Vasco. Hay varios factores. Uno, lo reaccionario siempre se va a lo extremo. Y el extremo en el País Vasco hoy, lo que es más extremo, es Bildu. Y ahí es verdad que ellos están captando a los jóvenes con una política inteligente por parte de ellos, metidos en los barrios, metidos en las asociaciones juveniles, manejando todo, absolutamente todo, clubes deportivos, clubes sociales, todo lo que ustedes puedan ver, clubes de folclore, de danzas, etcétera, etcétera. Todo lo que usted puede pensar, ahí está
colectivos inmigrantes también, Bildu metido, y son los que ahí están cortando el bacalao en todos esos colectivos. Y luego también nosotros tenemos una tragedia en el País Vasco, es que hay mucho joven, hay mucho talento que se marcha del País Vasco, que no quiere en el País Vasco, no ve futuro en el País Vasco, porque si a usted o a su hijo o a su hermano, a algún joven, le dicen, como le decía anteriormente, que tiene que obligatoriamente aprender euskera, hablar en euskera y que todo lo tiene que hacer en euskera, le limitas a muchos jóvenes la vida y no quieren estar con esos planteamientos. Es terrible que valga más en una oposición el tener un modelo no superior de euskera, sino un modelo medio de conocimiento en euskera que tener 3 másters. O que si tú hablas inglés, francés, alemán y chino, no puntúe ni la 10ª parte de lo que puntúa euskera. Entonces, a partir de ahí se entiende si ustedes visitan un día la terminal de autobuses o de trenes un domingo por la tarde, están llenos de jóvenes que se van para Madrid o para el resto de España, que vienen a ver a las familias y que, como le decía, se van para el resto de España a hacer sus estudios, a hacer sus másters o a trabajar, porque no ven futuro aquí en Euskadi. Javier de Andrés, el mejor candidato, ¿no?, del Partido Popular para combatir al PNV y Bildu, ¿no? Sin duda, ya se lo he dicho varias ocasiones y está haciendo una muy buena campaña. Estoy muy orgulloso de Javier, de lo bien que lo está haciendo, lo está explicando, está llevando los temas sobre el terreno y bueno, yo creo que es la esperanza para Euskadi. Se llama Javier de Andrés y Partido Popular del País Vasco. Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, como siempre.